Spotify 89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos ve y escucha por Radio y TV WAC. Hola, Jackie. Buenos días. El día de hoy contamos con la colaboración y en la entrevista de un poeta ecuatoriano llamado Juan Romero Vinuesa. Hola, Juan. Hola Rubén, hola Jackie, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un poeta ecuatoriano, pero él lleva un rato viviendo en México. Entonces, pues yo lo ubico más por el mundo literario de Guanajuato y Guadalajara, pero bueno, para quienes no lo ubiquen, les voy a leer la semblanza antes de pasar a las preguntas. Juan Romero Vinuesa nació en Quito, Ecuador, en el 94. Es un poeta y editor, graduado en literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. Y creo que ahorita estás por entrar al doctorado, ¿verdad, Juan? Sí, voy a entrar al doctorado en agosto de 2024 en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Y bueno, también es coeditor de Cráneo de Pangea. Y entre sus libros voy a mencionar algunos porque son varios. Está Revólver Escorpión, está, perdón, Damerum, o Cómo Reventar a los ídolos, el cual obtuvo la mención de honor del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade 2019. Y también está Lírica Fracturada para Traductores Tristes. Y para mencionar otro, Breves Escenas de Realismo Suburbano, algunos editados en Ecuador, otros aquí en México o en España. También tiene algunos libros publicados en España con la editorial Liliputienses. Entonces, ya aquí comenzamos con las preguntas. Hola Juan, buenos días. Pues para empezar nos gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo describirías tu estilo. Pues creo que mi estilo ha tenido algún tipo de, no sé si la palabra correcta sea crecimiento, pero sí cambio. En un principio, como mencionaba Rubén, en Revólver Escorpión era un estilo mucho más disperso, muchísimo más irónico, más sarcástico. Después de mi segundo libro, que se llama 39 poemas de mierda para mi primera esposa, se convierte en un tipo de ironía y humor más cercana a la antipoesía sudamericana, sobre todo chilena. Tiene por ahí bastante vertiente. Y desde Dameron en adelante ha sido más un juego bastante intertextual, bastante transtextual, ¿no? Entonces, justamente en Damelun, como su nombre lo dice, pues ahí intento reinventar a los ídolos, entonces reinvento algunas poéticas, algunas escrituras, hago ejercicios como de ready-made, de copy-paste, de reinvención, de cambio. En mi cuarto libro, que es Lírica Fracturada para Traductores Tristes, trabajo un estilo un poco más estructurado, menos caótico, un poco más, digamos, con cuadrícula, si cabe decirlo así, está como mucho más fijo, pero el trabajo ahí es de romper el idioma, no o sea, fracturarlo, intentar fracturar este idioma. Y es también un ejercicio un poco neobarroco, heredero de algunas poéticas igual sudamericanas, de Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, ¿no? O sea, tiene por ahí bastante trabajo de eso. Mi siguiente libro, que se llama Breves Escenas de Realismo Suburbano, que es el que mencionó también Rubén. Este libro es interesante porque este libro lo escribí totalmente en México. O sea, este es el primer libro que fue escrito totalmente en México, entre Guanajuato y Guadalajara. Y la foto de portada la tomó mi esposa cuando fuimos a Querétaro. Entonces, la foto de portada de ese libro es una postal de Querétaro. Y ese libro justamente nace un poco de la experiencia de ciudad mía en otro país y tiene muchos cambios de temáticas que ya se dan un poco en lírica fracturada, pero se hacen más evidentes acá, sobre todo en el asunto de la paisajística, ¿no? Que creo que la paisajística mexicana me cambió bastante cuando estuve aquí en cuanto a temas, ¿no? Es decir, yo soy una persona que creció en una ciudad andina, alta, fría, con niebla, con lluvia. Y pues vivir en Guanajuato, Chapala y Guadalajara, pues sí te cambia un poquito, ¿no? Porque es mucho más desértico, tiene otras figuras, otros climas, otro todo. Entonces eso cambia por ahí. Y también el último libro, que pues va a salir publicado en las próximas semanas o meses, se llama Pintura mal escrita, mi memoria, y es también un trabajo de reinvención transtextual
de obras pictóricas de pintores ecuatorianos y también van acompañadas de algunos fragmentos o variaciones de otras obras artísticas, pueden ser musicales, pueden ser cinematográficas, caricaturas, danza, etcétera. Entonces, más o menos así, un resumen, intenté hacerlo lo más corto posible para que nos quede tiempo para otras preguntas, pero más o menos por ahí va lo que he venido trabajando. Y bueno, quiero preguntarte, Juan, ya bueno, quienes lean Damerum se podrán dar cuenta de muchas de tus influencias, de tus autoras y autores predilectos, pero quienes no lo han leído, ¿puedes mencionar algunas de tus influencias o quienes han de alguna manera moldeado el estilo de Juan Romero? Sí, pues ya te mencioné una, pues la antipoesía chilena, ¿no? Nicanor Parra es una de mis influencias fuertes. De hecho, hice un trabajo de tesis sobre Nicanor Parra. También un autor ecuatoriano que se llama Juan José Rodinaz ha sido importante para mí, muy importante, sobre todo desde su trabajo de pensar las cosas irreales, ¿no? Del trabajo de la irrealidad que puede existir en el texto. Otro autor que menciono, bueno, autora en este caso, una autora que menciono en Dameron y que también siento que es muy importante para mi trabajo y para mi crecimiento como escritor, es una autora argentina que se llama Mercedes Roffet. Mercedes tiene justamente un trabajo muy fuerte con la cuestión pictórica, ¿no? Ya le interesa mucho cómo trabajar el texto versus la cuestión pictórica, versus las pinturas. Y de hecho es interesante porque ella en alguna entrevista que le hice hace un tiempo, ella me comentó que parte de sus grandes influencias a nivel artístico no eran escritores, sino eran pintores, ¿no? Es decir, sacaba de ahí alguna cuestión importante. Y también creo que después de haber estado en México 6 años, como es el tiempo que he estado acá, creo que también he ido adquiriendo muchas más importancia y mucha más presencia dentro de mi propia obra, dentro de mis propias lecturas de la tradición mexicana, ¿no? Y en eso tengo que ser muy honesto. Cuando yo vivía en Ecuador, pues no llega tanta cosa de México, ¿no? Llega como lo más famoso, lo más canónico, ¿no? Obviamente te llegan cosas de Paz, de Pacheco, ¿no? De los grandes ventas que tiene el Fondo de Cultura Económica, pero otras escrituras un poco más under casi no llegan. Y hasta cierto punto fue muy importante para mí, para mi crecimiento como lector de literatura mexicana, ciertas páginas web, como por ejemplo Poesía Mexa, ¿no? Que comparte un montón de literatura en poesía mexicana de libre descarga que se puede leer en cualquier lado. También tuve una buena amistad con varios autores acá. Siento que uno de los autores mexicanos, digamos, más modernos, que me ha marcado bastante, pues es este Ángel Ortuño, ¿no? Un autor de Guadalajara que hace poquito murió, que también, o sea, como ven, hay una vena ahí irreal, humor, ironía, que está como rondando siempre en lo que yo trabajo. Entonces creo que esos cuatro ahorita así como que se me vienen a la mente como figuras importantes han estado presentes en la mayoría de cosas que he escrito. ¿Y tú consideras que hay aspectos de tu cultura ecuatoriana que se reflejen en tu escritura? Sí, sabes que en un principio cuando empecé con Revólver Escorpión, siento que había, como te dije, una presencia muy fuerte de la cuestión paisajística, ¿no? O sea, una cosa que me preocupa también como escritor a mí es los espacios, ¿no? Es decir, cómo los espacios se ven reflejados en tu escritura. De hecho, justamente mi tesis de maestría que la hice en la Universidad de Guanajuato, yo comparé el trabajo poético de un autor ecuatoriano y un autor mexicano. El ecuatoriano se llama Ramiro Oviedo y el mexicano se llama Ricardo Castillo. Entonces, y lo que yo intenté comparar era cómo ellos trabajaban la cuestión urbanística de sus ciudades respectivas en su obra, ¿no? Y creo que una parte que se nota mucho de lo que yo he trabajado en mi obra como de la cuestión ecuatoriana es una parte del paisaje, ¿no? El paisaje de Quito específicamente, como les decía, pues nublado, frío, gris. Hay una presencia muy importante de esas figuras, sobre todo en Revólver Escorpión. Yo no me había dado cuenta, pero un amigo colombiano una vez leyó mi libro y me dijo, oye, tú tienes una obsesión con la niebla. Y yo dije, pues no me había dado cuenta. Y luego pues ya empecé como a releerme y era como, es verdad, o sea, ahí hay una figura importante. Entonces ahí empecé a ser más consciente de que estas cosas geográficas, paisajísticas me llamaban mucho la atención. Y como te digo, en este libro Lírica Fracturada, que también escribí
quizás un 70% de ese libro en México, hay un cambio de la paisajística, ¿no? Empiezo a ver desiertos, empiezan a haber cactus, empiezan a haber sopilotes, empiezan a haber ciertas cosas que había en Guanajuato y en Guadalajara que en mi país no había. Entonces sí, esa parte hay una sección importante y también creo que otro de los asuntos de cómo mi país se ve reflejado en mi obra es también una cuestión de identidad que tenemos mucho los ecuatorianos. No sé cómo lo vean ustedes, mexicanos, sobre México, pero los ecuatorianos tenemos una cosa y es que odiamos Ecuador un montón y le amamos de la misma manera, ¿no? Es decir, si nos dan la opción de elegir nacer en otro país, probablemente diríamos vamos, ¿no? Pero a la semana nos vamos a arrepentir. Y hay una cuestión ahí interesante de esta, como les llamo, como les estoy diciendo, de la identidad, porque hay un trabajo de varios autores de mi país, no solo yo, otros que también han trabajado el asunto de las mofas o las burlas al ser ecuatoriano, ¿no? A la cuestión nacional, al pensarse que somos como ese residuo de Perú y ese residuo de Colombia, esa cosa que no es imperio inca, pero tampoco es la Gran Colombia, que tampoco es el virreinato de Perú, es como una cuestión de que somos y no somos, ¿no? Entonces creo que eso también es una parte que está reflejada en mi obra y pues en el último libro particularmente es la cuestión de trabajo justamente de poemas basados en obras pictóricas de pintores ecuatorianos, ¿no? Entonces intento también como reconfigurar mi experiencia personal de habitar Ecuador, mi experiencia personal de odiar Ecuador y de amar Ecuador de la misma forma, a partir de ciertos cuadros que me parecen importantes en mi vida, en mi educación sentimental, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, quiero preguntarte, Juan, a partir de uno de los poemas que más me gustó, que está en Breves Escenas de Irrealismo Suburbano, que es un poema sobre un perro en una gasolinera. Ese poema creo que fue el que más se me quedó grabado, pero noté que te enfocas en detalles muy cotidianos que pareciera que de repente hay gente que no se clava o que los ve como ahí medio de fondo, pero esta cuestión de los detalles es algo que tú buscas o más bien partes como algo general y de ahí como que va saliendo. Sabes que en este caso específico de ese poema, del perro en la mecánica, este poema nace cuando yo vivía en Guanajuato, ¿no? En Guanajuato hay una zona que está por el lado del periférico, arriba, que va hacia el Pípila, que hay muchísimas casas un poco más humildes, es un poco más rural, como que te vas hacia la parte alta, y había muchos perros amarrados, ¿no? O sea, muchos perros amarrados a unos postes. Y siento que esa cosa de perro en la mecánica amarrado a un poste es una cosa que los latinoamericanos tenemos profundamente normalizada, ¿no? Es como no nos llama la atención, es como eso está ahí y siempre está ahí. O sea, en Ecuador pasa eso, en Perú pasa eso, en Chile pasa eso, en Bolivia pasa eso, en Colombia pasa eso y en México también. Entonces, cuando yo estaba haciendo justamente este libro de las breves escenas, por eso son breves escenas, no son como escenas mínimas, escenas ínfimas, de cosas que pasan en nuestra realidad urbana o suburbana, que están tan normalizadas que no la llegamos a pensar, ¿no? O sea, igual pensaba, por ejemplo, en las piletas sucias, ¿no? Las piletas sucias es otro de los poemas que tengo ahí. Y obviamente, piletas sucias en Latinoamérica, pues hay en todo lado, ¿no? Y también están ahí. Hay otro poema que hablo sobre unas muñecas botadas en un basurero, ¿no? Que también es otro poema que nació justamente en Guanajuato. Pensé otro también que se llama Construcción de las ciudades, que trabaja sobre unas piedras de cómo construimos las ciudades, ¿no? Y eso lo pensé justamente cuando estuvimos con mi esposa en Querétaro, porque ahí tienen esos arcos, ¿no? En una parte de la ciudad que son hechos de piedra. Y que casi en todos los lugares de Latinoamérica vas a tener, sobre todo en los centros históricos, ¿no? Que las ciudades fueron construidas en piedra y casi nunca recordamos quiénes fueron los que construyeron esas ciudades, ¿no? Entonces creo que eso también era otra cosa que iba pensando. Otro de los poemas que me parece importante, así con esto que me dices de los detalles mínimos, es uno que escribí también estando en Guanajuato, que es uno acerca de los jacarandas, ¿no? Que obviamente siempre adornan la calle, ¿no? Y para los mexicanos es súper normal eso y para mí no lo era, porque pues esa planta específica no crece tanto en Ecuador.
Y además nosotros decimos de otra manera, le decimos jacarandá, ¿no? Como se dice en Brasil. Y a mí me parecía súper bello, ¿no? Que como era casi como una nieve, que podías dibujar cosas en el piso de la cantidad de jacarandas que se caen. Entonces sí, creo que esos breves pasajes de la vida urbana o suburbana es lo que me incentivaron a escribir este libro, ¿no? Justamente era como fijarme en esas cosas pequeñas que pasan a diario y que muchas veces no nos asombramos de eso, ¿no? Siento que una cosa que tienen los escritores, los poetas, los artistas en general, es que pueden encontrar belleza o dolor o algún sentimiento o alguna idea en cosas muy pequeñas y cotidianas, ¿no? Entonces creo que de ahí fue justamente una de las formas de cómo armé este libro. Y bueno, Juan, para ir cerrando, ¿crees que nos pudieras leer alguno de tus poemas? Sí, claro, podría leer justamente el que me dijo acá Rubén, el del perro, para que lo puedan escuchar, justamente por recomendación de Rubén Cantor. Y bueno, este texto es parte de mi libro Breves Escenas de Irrealismo Suburbano, que se publicó en la editorial La Caracola de mi país, Ecuador, y que ganó un premio municipal como incentivos para las artes. El texto se llama Retrato de mecánica con perro y está dedicado a una buena amiga que se llama Abril Altamirano. Hay varias formas de la espera. De todas ellas, siempre he admirado cómo la libran los perros de las mecánicas, acostados, sin esperanza, bajo cualquier cosa que produzca algo de sombra para no morir de insolación. Acostados, de patas cruzadas o panza arriba, eso es lo de menos. Acostados y casi siempre con los ojos apuntando hacia la nada, protegiendo a su amo de la muerte. Los perros de las mecánicas son guardianes descuidados, flacos y miserables. Los perros de las mecánicas son franelas llenas de sudor, aceite y grasa. Los perros de las mecánicas son repuestos inútiles, aulladores y hermosos. Hay demasiados perros en el mundo para que resguarden todas las mecánicas existentes. Hay demasiada sombra en el mundo para que los perros sean felices debajo de ella. Hay demasiados amos en el mundo para que los perros le sean fieles al de la mecánica. Hay demasiados ladrones en el mundo para que se peleen con los perros de las mecánicas. Hay dos clases de perros que cuidan una mecánica, los jóvenes y los cansados. No viejos, sí cansados. Perritos jóvenes, altivos, fuertes, espadas vivas, pero irascibles y despistados. Perritos cansados, viejos, débiles, pistolas sin balas, pero contundentes y verdaderos. Ellos son los únicos que en verdad cuidan la mecánica. Ellos son los únicos que en verdad son guardianes. Ellos son los únicos que no le temen a la muerte, porque ya han hablado con ella y saben que no es tan mala como la pintan. Eh, sí, es mi favorito. Pues muchas gracias, Juan. Nada más para ya despedirnos, ¿cómo te pueden Ujú. contactar y cómo pueden conseguir tus libros? Pues no, primero agradecerles a ustedes por la invitación y pues sí, me pueden contactar por Facebook, pues escriben mi nombre en el buscador, Juan Romero Vinuesa, o en Instagram también, pues mi hashtag, digamos, es Juan Romero Vinuesa, igualmente todo unido en minúsculas. O si prefieren por Twitter, si quieren pelear, ¿no? Porque en Twitter es una red social hecha para pelear. Me pueden buscar como @JRV, con V, 1994. Entonces, pues esas son mis tres redes sociales que suelo usar y pues ahí pueden contactarme sin ningún problema. Y en cuanto a mis libros, por el momento ya se agotó la edición de 39 poemas de mierda que tenía en México, entonces esa ya está agotada, pero siempre pueden escribirme, yo se les puedo enviar el PDF. Estoy esperando una posibilidad de volver a publicar en México para el año que viene, entonces pues vamos a ver cuando sale, cuando ya salga, pues ahí les cruzo a ustedes la información para que me ayuden difundiendo y espero poder regresar de Estados Unidos a México en algún momento y pues volver a visitar Querétaro para vernos nuevamente. Bueno, Juan, pues muchas gracias a ti y gracias a las personas que nos vieron por TV WAC o nos escucharon en Radio WAC y nos estamos viendo el siguiente viernes.
Saludos, bye.